gustaría conocer su valoración sobre las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral desde el mes pasado hasta vemos de que han decidido retirar varios anuncios y al consultar con los mismos magistrados vemos que no tienen un criterio unificado para decidir en qué consiste la propaganda ilegal, la campaña sucia. Me gustaría también conocer la valoración que ustedes hacen desde el aspecto de que ni siquiera la Asamblea Legislativa se ha tomado la molestia de definir qué es propaganda política para conocer con una forma más objetiva la decisión que toman los mismos magistrados en el Tribunal Supremo Electoral. Suceden dos cosas muy contrarias. Una es que, finalizado el conflicto armado, le creemos al Tribunal Supremo Electoral cuando administra las elecciones y ese fantasma del fraude ha ido desapareciendo. Siempre se ve en el discurso, pero no lo podemos comparar con eventos electorales anteriores al conflicto armado. En su función administrativa de hacer elecciones, de vigilarse entre los partidos políticos, hay una nota positiva en el Tribunal Supremo Electoral. No es así en su función de hacer justicia. Y usted mencionaba, por ejemplo, que no hay definiciones de conceptos jurídicos que o bien la Asamblea Legislativa los debería definir en la ley secundaria o bien el juez lo hace mediante jurisprudencia. La pregunta es si tenemos los jueces indicados en el sistema electoral salvadoreño, cuando se trata de un Tribunal Supremo Electoral cuya mayoría de magistrados son propuestos por ternas de partidos políticos. Y estos magistrados tienen una trayectoria legítima de participación en partidos políticos. La pregunta es si estas son las personas que deberían de encabezar la justicia electoral en el país. En mi opinión, no debe ser así. Y no solo es mi opinión, es la opinión también de los partidos mayoritarios, que siempre en los planes de gobierno colocan la independencia del Tribunal Supremo Electoral, la modernización y separación de sus funciones. Y al cabo de 4 gobiernos de Arena y un gobierno del FMLN, no tenemos ni una sola iniciativa de reforma en este sentido. La pregunta es, ¿existe la voluntad de fortalecer el Estado salvadoreño para que precisamente estos incidentes que pasan en las contiendas electorales, que generan desconfianza, ya no vuelvan a ocurrir? Yo creo que en el tema de la definición de propaganda tampoco es tan grave que no haya un criterio objetivo, porque al final, si nosotros, por ejemplo, evaluamos cómo son las campañas electorales en El Salvador, son campañas mucho más suaves que en otros países, por ejemplo. Entonces, quizá lo que deberíamos empezar a dejar es que sea el mismo ciudadano quien delimite qué es una campaña positiva, qué es una campaña negativa, y los mismos partidos se terminan canibalizando en este caso, porque las campañas negras, los salvadoreños tampoco, y me gustó la frase que decía, porque al principio los partidos políticos tienden a pensar que hay un enanismo mental en los salvadoreños, pero realmente un salvadoreño que ve campañas abiertamente negras las desestima, simplemente porque no está pensando en eso. Y fíjense cómo ya hay, por ejemplo, otras organizaciones que han pedido que candidatos no traten de insultar su intelecto, o hay otras, por ejemplo, organizaciones que han pedido escuchar propuestas y no solo promesas y ataques. Entonces el mismo ciudadano va despertando y va exigiendo más. Entonces yo creo que cualquier objetivización, cualquier legislación que se haga sobre el término de propaganda o qué va a ser propaganda negra, va a quedar detrás de todo lo que tanto políticos se pueden inventar como ciudadanos pueden exigir. Entonces yo creo que debería ser más, o sea, que el Tribunal Supremo Electoral debería enfocar sus esfuerzos más en, como decía Guillermo, separación de funciones, en que haya un tribunal que se encargue, o bueno, un instituto electoral que se encargue solo de la administración de las elecciones, que se preocupe únicamente porque el evento electoral salga de la mejor manera posible, con los gastos más, haciendo el mejor uso de los recursos que tiene, asegurándose de que los resultados se entreguen pronto a los ciudadanos, asegurándose de que haya reglas equitativas para todos los partidos políticos, y el otro lado que haya jueces. Ese debería ser el gran esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral, y empezar a hacer una cacería, de decir quién ha estado insultando, quién ha dañado, y principalmente tratar de censurar y llegar a señalar incluso a medios de comunicación
que no son los responsables de los mensajes políticos, me parece que es un mal gasto de recursos y un mal gasto de tiempo que podrían estar, como ya lo dije, utilizando en ver cómo evolucionan a un tribunal que de verdad respete a los salvadoreños, que de verdad responda a lo que necesitamos en nuestra transición democrática. Es que eso no es ni tribunal ni es supremo. Empecemos por ahí. 3 de 5 vienen y representan claramente, porque así lo dice la legislación, a los partidos políticos. Entonces, y los otros 2 vienen de la Corte, pero siguen viniendo a través de orientaciones de los 2 partidos mayoritarios. Por consiguiente, ninguno de los 5 realmente actúa o tiene la posibilidad de ser juez en el sentido de la palabra, es decir, de administrar justicia electoral. Pero en un país donde la legislación electoral está igualmente trastocada, porque como son los mismos partidos políticos las que la diseñan, pues perdóneme, usted puede tener la mejor legislación electoral con un tribunal que no la va a aplicar. El tal tribunal es simplemente un administrador de elecciones, porque cualquier conflicto que se dé entre los partidos o en la legislación electoral no se resuelve ahí, se van a la sala de lo constitucional o la sala de lo contencioso. Por consiguiente, no es supremo. Lo supremo termina siendo la Corte cuando no le correspondería en una buena legislación. Miren, el reformar esto, la primera vez que se planteó fue allá en aquel momento cuando Armando Calderón Sol y Rubén Zamora iban a ir a una segunda vuelta, y se hizo un listado y un compromiso de que el que ganara implementaba esa serie de compromisos. Uno de esos era la reforma política, partiendo precisamente de reformar el tribunal para convertirlo en verdadero tribunal y, como dice aquí el compañero, separar la función administrativa gerencial de la función jurisdiccional y aplicación de justicia electoral. ¿Cómo se refleja al final esto en la pregunta que nos han hecho? Bueno, una campaña de 2-3 años que nadie la regula, que puede hacer lo que le da la gana, y de repente el tribunal dice que aplicando la ley en lo que debería ser realmente el inicio de la campaña, entonces se ponen los moños para tratar de corregir y decir cosas. Perdónenme, eso lo tuviera que haber hecho desde antes el tribunal debió haber parado todos los abusos de una campaña que le llaman pre-campaña. En un absurdo, en un país donde no hay primarias, no son pre-campañas, son simplemente campañas. No vamos a avanzar igualmente en construir, en avanzar en democracia, si no superamos esta estructura que tenemos en el tema electoral. Claro, no hay ninguna duda que de donde veníamos, donde se rellenaban urnas, donde se le decían tamales a los votos, y sabíamos quién iba a ser el presidente de antemano, y que si no era oficial del ejército nunca iba a ser presidente. Claro, hemos superado todo eso, y no hay ninguna duda que los acuerdos de paz para acá es un avance, y que en este momento, en eso, en la administración electoral, sí es un éxito, porque las elecciones realmente actuales han eliminado el tema del fraude electoral como tal. Eso muy bien, pero el resto de lo que falta por hacer, la aplicación de justicia electoral, no existe. Creo que los salvadoreños tenemos que estar atentos siempre al tener un tribunal partidizado que hace bien su trabajo de velar por los intereses de sus partidos. Tenemos que estar siempre atentos y vigilantes, porque es un riesgo que existe, y que en cada elección más que nunca tenemos que estar vigilantes para que no vuelva a suceder esto que pasaba anteriormente. Yo más bien quería enfocarme en que, bueno, el tribunal antes de las elecciones no tiene ningún rol, y yo coincido, en nuestro país no hacen más que velar por los intereses partidarios, y su rol es el día de las elecciones. Pero también hablar un poco de lo que es esta campaña y hablarle a los salvadoreños. Vemos justo 2-3 meses antes de las elecciones un montón de cosas que ocupan los medios de comunicación y que nos desvían a los salvadoreños de verdad
de lo que tenemos que estar pensando. ¿Quién queremos que nos gobierne los próximos 5 años? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos en temas de salud? ¿Hay abastecimiento de medicamentos en los hospitales? ¿Las escuelas, la educación ha mejorado? ¿Tenemos mayor dinero en nuestro bolsillo? ¿Nuestra economía está mucho mejor, como dicen muchos spots? ¿Tenemos la violencia? ¿Nos sentimos más seguros? Esos son los temas que debemos de estar pensando. El tribunal no nos va a ayudar en esto. Los políticos, los candidatos tampoco. El presidente tampoco, que está en campaña desde hace 5 años. Los salvadoreños tenemos que hacer una reflexión, casi que olvidarnos incluso de los medios de comunicación, porque uno ve un medio y es pro gobierno, ve el otro medio y es en contra del gobierno. Los medios no están haciendo tampoco su rol fiscalizador como debería ser, y el llamado también a los medios de comunicación a pocos meses de las elecciones que sean independientes, que nos ayuden a los salvadoreños a tener la información. Pero ahí es donde nos debemos enfocar para tomar la mejor decisión y decir, ¿queremos seguir igual 5 años más o le vamos a dar la opción a alguien más? Bueno, muchísimas gracias a los 4. Gracias por atender la invitación. Hemos llegado hacia el final de este foro político de la prensa gráfica. Les deseamos que tengan éxitos. Buen día. Muchas gracias.